Y vamos a compartir. Bueno, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Ahora sí empezamos. Hoy vamos a ver la segunda teoría. Vamos a ver, vamos a empezar con un concepto nuevo, que es escala. ¿Qué es la escala? ¿Qué es la escala? ¿Qué creen ustedes que es la escala? Una relación. ¿Qué es relación? Una relación entre dos longitudes, dos dimensiones. Una medida en el papel y una medida en el terreno. Esa es la definición. Dice, escala es una fracción que expresa la relación entre la longitud medida en el plano o mapa o papel y la misma longitud medida en el terreno. Entonces, lo que está diciendo es lo que dice esta ecuación, que la escala es igual a la dimensión medida en el papel, que sería, podríamos escribir también que la escala es igual a papel sobre terreno, si la llevamos a lo que dice la definición. Dice, es una fracción que expresa la relación entre la longitud medida en el papel o plano y la longitud medida, y esa misma longitud medida en el terreno. ¿Sí? Esa es la fórmula de la escala. Ahora, nosotros podemos aplicar un artificio matemático, ¿sí?, para obtener una ecuación en la cual nos va a permitir movernos en una dirección o en otra, calcular cuánto va a medir esa longitud en el papel, cuánto va a medir en el terreno, o poder calcular cuánto es el denominador de la escala que nosotros necesitamos conocer para poder dibujar el plano. Para ello, lo que hacemos es, a esta ecuación, el segundo miembro lo dividimos a los dos por papel. Creo que hay uno. Entonces, si dividimos este segundo término entre papel sobre papel y terreno sobre papel, ¿sí? Ahí admitir todo, dice. Entonces, si hacemos papel sobre papel y terreno sobre papel, nos queda que escala. Y si hacemos papel sobre papel, la que es igual. Entonces, podemos decir que esto también es igual a 1 sobre terreno sobre papel. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos expresar esto, este término lo podemos expresar de otra manera. Podemos decir que terreno sobre papel es igual al denominador de la escala. ¿Sí? Y si en la ecuación inicial, que era papel sobre escala igual a papel sobre terreno, reemplazamos, podemos obtener que en la ecuación esta que decía que escala es igual a papel sobre terreno. ¿Sí? Si nosotros en esta ecuación reemplazamos este término por este término, es lo mismo, podemos decir que escala es igual a 1 sobre d. Entonces podríamos, por lo tanto, nos va a quedar que 1 sobre d es igual a ¿qué? A papel sobre terreno. ¿Sí? Nos queda una igualdad. ¿Sí? Bueno, esta igualdad que está expresando que 1 sobre el denominador es igual a papel sobre terreno, es lo mismo que decir que escala es la relación que hay entre una longitud medida en el papel y la misma longitud en el terreno. Después vamos a ver para qué nos sirve esta ecuación. Esta es la ecuación que ustedes tienen que acordar. O sea, la definición decía esto, que escala es papel sobre terreno. Esto. Ahora, aplicando un artificio matemático, podemos lograr encontrar esta ecuación. Esa ecuación nos va a permitir a nosotros calcular. Si conocemos la dimensión en el papel y conocemos la dimensión en el terreno, podemos calcular cuánto va a ser el denominador para poder dibujar esas dimensiones en la hoja. ¿Sí? Porque yo puedo poner una dimensión del terreno, una dimensión del papel, pero necesito dibujar mucho. Entonces, me va a permitir encontrar cuál es el denominador y poder encontrar todos los otros valores del papel y del terreno, ¿sí?, para poderlo representar. Ahora, si despejamos, entonces podemos decir que escala es igual a 1 sobre el denominador. Ahora, si decimos, por ejemplo, ¿veo claro esto? ¿Alguna duda con respecto a de dónde se obtiene esa ecuación de 1 sobre t igual a t sobre t? Exactamente, cuando ustedes tienen que ahora vamos a hacer el ejercicio, entonces nosotros vamos a ir al terreno, vamos a tomar medidas en el terreno, porque hay distancia, vamos a medir más que nada distancia y ángulos.
¿Sí? Las distancias que uno mide en el terreno están expresadas en metros. 10 metros, 15 metros, 50 metros, 15, 100 metros, 200 metros. Esas distancias, cuando las vamos a representar en un papel, y no las podemos representar, si queremos representar esas distancias, las mismas distancias en el papel, necesitamos un papel que tenga las mismas dimensiones que el terreno. Porque nosotros tenemos una hoja 4. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer esa medición hipotética del terreno, tienen que representar en una hoja de Excel. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Qué es lo que conocen ustedes? Ustedes conocen cuáles son sus dimensiones de este papel. 21 por 29 centímetros. Ustedes conocen que la distancia máxima que midieron en el terreno es de 50 metros. Y la mínima es de 5 metros. Entonces, ¿qué valores conocen ustedes? ¿Qué elementos conocen ustedes? Ustedes conocen las dimensiones de su papel y conocen las dimensiones que midieron en el terreno. ¿Sí? Distancias que van desde los 5 metros hasta los 50 metros. Pasamos por toda la gama de distancias que puede haber entre esos dos extremos. Y esas distancias las vamos a tener que representar en este papel. ¿Cómo es para meter un lógico de 50 metros en un papel que tiene 30 centímetros? Necesita conocer una escala o determinar una escala. ¿Sí? Entonces, para ello, bueno, si podemos poner una hoja en blanco. No. A ver, salgamos. Pongamos. A ver. Bueno, vamos acá. Voy a poner eso para más o menos ponerlo. Entonces, nosotros dijimos que la escala es igual a papel sobre terreno, y después de aplicarle todos los pilotos matemáticos, nos queda que 1 sobre D es igual a P sobre T, ¿verdad? Nos queda esta ecuación. Entonces, ¿cómo van a encontrar que usted tiene la mayor longitud que usted tiene que representar? El dato de ustedes, terreno igual a 50 metros. ¿Sí? Esa es la longitud más larga que usted tiene que representar. ¿Sí? ¿Qué otros datos tienen ustedes? El papel tiene una longitud de 0,3 metros. Se fija, acá la ecuación dice que para encontrar el denominador de la escala 1 sobre D va a ser igual a P sobre T. Entonces, de esa ecuación, ¿qué valores conocen ustedes? Conocen el P y conocen T. Entonces, pueden despejar el denominador de la escala. Entonces, T a qué va a ser igual? A T sobre P. Hagamos la ecuación primero. Entonces, nos queda que el denominador de la escala va a ser igual a terreno sobre P. Entonces, si reemplazamos por los valores, terreno son 50 metros sobre el denominador que son 0,3 metros. ¿Eso cuánto les da? $166,6. ¿Qué? No. Porque los metros se van con los metros. Entonces, el denominador de la escala es adimensional. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes pueden decir acá, que la escala con la que ustedes van a trabajar es una escala igual a 1 en... ¿Se acuerdan que también decíamos que ahí había una... ahí en la siguiente había una ecuación que dice que escala es 1 sobre D. Volvamos a lo anterior. Entonces, la escala va a ser igual a 1 en 166,6. Pero cuando nosotros trabajamos con esto, usar números enteros seguidos de 0. Entonces, lo que debemos hacer es redondear este valor. Lo podemos redondear a 160 o a 170. ¿Sí? Nos quedamos con que es igual aproximadamente a 1 en 170. Entonces, la escala nuestra es 1 en 170.
1 en 100. Dijimos que la escala fue adimensional. No. Por ahí va, pero no precisamente. Dijimos que la escala es la relación que hay entre una longitud medida de papel y una medida de la regla. Un centímetro medido en el papel representa, no, tiene que expresar en la misma unidad. Si ustedes usan centímetro para calculador, le tienen que asignar la misma unidad al centímetro. ¿Sí? O sea que un centímetro medido en el papel va a representar 170 centímetros medidos en el terreno. O sea, ¿cuántos metros? Un centímetro representa 170 centímetros. Ahora, estos 170, o sea, o como en qué otra unidad podemos expresar. Un centímetro representa 1,7 metros. ¿Entienden cómo es la relación? ¿Cómo voy relacionando? Si bien el numerador le pongo la unidad centímetro, el denominador le pongo el equivalente en una unidad mayor. Cuando yo miro de golpe un valor de escala, supónganse una escala 1 en 100.000, díganme, ¿qué significa una escala 1 en 100.000? Exactamente. Un centímetro, si yo tomo la regla y mido en este papel, en este papel una escala 1 en 100.000. Entonces, si yo mido un centímetro en este papel, ¿sí? En el papel estoy midiendo un centímetro. Pero ese centímetro, ¿cuánto equivale en el terreno? 100.000 centímetros. ¿Sí? O sea, lo que yo estoy midiendo en el papel es lo mismo que está yo midiendo en el terreno. Nada más que el papel lo mide en centímetros y el terreno también lo mide en centímetros. Pero equivale a una aproximación. O sea, en el papel es un centímetro, pero en el terreno son 100.000 centímetros. ¿Está claro? Entonces, ahora sí, ¿en qué otra unidad puedo expresar este valor de escala? Dijimos que un centímetro representa 100.000 centímetros en el terreno. O un centímetro en el papel representa, ¿qué unidad equivalente? ¿Cuántos metros? 1.000 metros. ¿Sí? 1.000 metros. O un centímetro, 1 kilómetro. ¿Sí? Fíjense que estoy, en todos los casos, estoy expresando la misma distancia. ¿Sí? ¿O no? En todos los casos estoy expresando la misma distancia. Sí. O sea que decir que un centímetro equivale a 100.000 centímetros, lo mismo es que un centímetro equivale a 1.000 metros, o lo que es lo mismo decir, un centímetro equivale a 1 kilómetro. Ahora, ojo, porque lo primero que hacen cuando tengo una escala 1 en 100.000 me dice 1 centímetro, en el examen dice 1 centímetro, 100.000 kilómetros. ¿Hay diferencia con los niveles de construcción, no? Sí, ¿no? O sea, 100.000 centímetros es 1 kilómetro. No es lo mismo decir 1 centímetro son 100.000 kilómetros. ¿Sí? ¿Está? ¿Quedó claro el concepto de escala? Ténganlo muy presente, porque con esto vamos a trabajar mucho durante toda la cursada. Es un concepto que les tiene que quedar clarísimo. ¿Sí? Clarísimo, porque en los exámenes pueden venir para un 10, pero si no saben escala, se van. Entonces, está claro el concepto de escala. Ahora, cuando vean la práctica, vengan y pregunten con su. Entonces, pasemos a la pregunta. Ahí no. Dice, si tenemos una escala 1 en 100.000 o 1 sobre 100.000, esto significa que una unidad de longitud medida del plano representa 100.000 de esas mismas unidades medidas en el terreno, o su equivalente en otra unidad.
1 centímetro, 100.000 centímetros, o 1000 metros, o 1 kilómetro. Cuando ustedes tengan que hacer la operación y cuando trabajen con escala tengan que calcular la superficie de un polígono, ¿sí? Si les dicen mide 1 centímetro por 1 centímetro, estamos en 1 en 100.000, lo primero que ustedes hacen es, dicen si 1 centímetro son 100.000 centímetros, 1 centímetro en papel son 100.000 centímetros en terreno. Entonces, para calcular la superficie de ese cuadrado de terreno, hacen 100.000 por 100.000, le da la superficie. ¿Sí? ¿Y cuánto es eso? 100.000 por 100.000. Un número así de grande, un montón de ceros, ¿verdad? Y si ustedes en vez de poner 100.000 por 100.000 en la calculadora, pusieron 100.000 por 10.000, y de ese montón así de ceros, le queda otro número con un montón así de ceros fuera, ¿no? Y ese montón de ceros significa una distancia, una superficie muy importante. Por eso es la importancia de poder expresar, de saber cómo expresar ese denominador de escala en otra unidad más grande. Si ustedes están diciendo 1 centímetro me representa 100.000 centímetros, entonces el terreno va a ser 100.000 centímetros por 100.000 centímetros. ¿Sí? Cuando voy a hacer esa cuenta, y tengo que poner un montón de ceros. Son 5 ceros y 5 ceros, ¿verdad? 10 ceros tengo que agregar el resultado. Entonces, me olvidé de un cero y me cambio el valor totalmente. Y es exactamente lo mismo, es decir, que ese cuadradito que en el papel mide 1 centímetro por 1 centímetro, en el terreno va a decir 1000 metros por 1000 metros, o 1 kilómetro por 1 kilómetro. Entonces, ¿qué probabilidad de equivocarse en hacer el producto de 1 kilómetro por 1 kilómetro al de hacerlo de 100.000 por 100.000? ¿En cuál tiene más probabilidad de cometer un error? En el cálculo. En los centímetros, porque es un número así de grande. En cambio, el otro es 1 por 1. 1 centímetro cuadrado en el papel, que está a una escala 1 en 100.000, quiere decir que ese centímetro cuadrado que mide en el papel, en el terreno mide 1 kilómetro cuadrado. Sí, chicos. ¿No se escucha? Sí, no se aleja mucho. Bueno. Entonces, ¿quedó claro eso? Lo que están en Zoom, me avisan, que abran el micrófono y me avisan si me escuchan, o si quieren que repita algo, pregunten, ¿no? Entonces, dice ejemplo, podría decirse que 1 centímetro medido en un plano representa 100.000 centímetros medido en el terreno, o su equivalente, o sea, 1000 metros, o 1 kilómetro. ¿Sí? ¿Quedó clarísimo eso, no? Bueno, pasemos a la siguiente. Dice, bueno, acá seguimos con el concepto de escala, y esa razón de semejanza recibe el nombre de escala numérica, y puede ser cualquiera, si bien, para mayor comodidad, es lo que yo les decía hace un rato. Se utilizan siempre escalas cuyo numerador es la unidad y el denominador es un número sencillo terminado en cero, como 1000, 2000, 25.000, 100.000, 1.000.000, 250.000. ¿Sí? Cuando ustedes van a trabajar, cuando hagamos los trabajos prácticos, y no le van a dar, escala 1000, le van a dar escala 1 en 600, 1 en 500, y le va a dar 599 o 488,5. Bueno, ahí ustedes tienen que redondear a un valor próximo. Si usted le da 488, le dan 488. ¿Sí? Es decir, que 1 centímetro medido en el papel va a representar 488 centímetros medidos en el terreno. Ahora, ¿hacia dónde lo redondearían? ¿A 490 o a 480? Ahí está la decisión. ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Qué pasó? La decisión va a estar en función de las dimensiones de los espacios que le quedan en el papel. Porque si ustedes se van de 489, se van a 490, ese centímetro va a representar 400, así que van a necesitar un poquito menos de papel, así que la distancia va a ser un poquito más chica. ¿Sí? Para representar esa distancia, van a necesitar un pedacito menos de papel. O sea, el papel más chiquito. Que puede ser que ya están trabajando el borde y les conviene ese un denominador más grande, para la escala sea más chiquita. Ahora, si usted tiene, si le sobran 10 centímetros de cada lado donde están dibujando, y pueden irse a una escala de 480 o 470. ¿Por qué? Porque 1 centímetro, porque para representar esa distancia que ustedes tenían, van a necesitar un pedacito más de papel. ¿Por qué? Porque la
Y ahí introduje dos conceptos, escala pequeña y escala grande, que no sé si está, bueno, eso ya lo vamos a ver enseguida. Y estos que están acá son lo que estas se conocen como escalas numéricas, están en fracciones, representan números fraccionales, 1 en 10.000, 1 en 100.000, en todas las cartas lo más van a encontrar una escala numérica. Dice, otra forma de representar una escala es gráficamente, y para ello tenemos la escala ordinaria. ¿Qué es una escala ordinaria? Dice, se representa por una recta dividida en partes iguales, anotando en cada una, a partir del cero, la magnitud equivalente en el terreno. La longitud de los segmentos se elige de modo que quede expresada en números sencillos. A ver si tengo una. Acá hay una barrita que tiene un 0, para que la pueda ver su compañero. Es un segmento, ¿sí?, que tiene una longitud definida, ¿sí? Y acá está subdividido en partes iguales, ¿sí? Supongamos que son todas partes iguales. Entonces, acá tenemos el 0. Acá empieza el 0. Este segmento, que puede medir 2 centímetros, generalmente 2, 3 centímetros, o 2 centímetros, suponga, representa una distancia de 1000 metros. Esto van a ser 2000 metros. Esto van a ser 3000 metros. Y esto es 1000 metros también. Nada más que acá está subdividido en 10 partes iguales. ¿Sí? Y acá dice 0,5 kilómetros o 500. ¿Sí? Entonces, ese valor que ustedes tenían, 1 en 100.000, el número fraccional, lo pueden expresar en este segmento. Entonces quiere decir que estos 2 centímetros, o esta distancia, este segmento, medido en el papel, representa 1 kilómetro medido en el papel. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes, eso sirve para poder, en el caso que tienen el campo con una carta y no tengan una regla, buscan un hilo o algo, y quieren medir la distancia de un punto al otro siguiendo una ruta. Entonces van con un papelito, con una cinta, con un hilito, van siguiendo el camino y determinan cuál es la longitud del hilo. Y supongamos que le queda un hilo de esta distancia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo superponen en este segmento, desde el 0 hasta acá. Supónganse que el hilo de ustedes llegó hasta acá, del 0 hasta acá. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia que ustedes quieren representar en ese segmento que nos representamos con un hilo? Y va a ser 1, 2, 3 kilómetros y algo más. ¿Sí? ¿Por qué 3 kilómetros? Y bueno, porque si yo lo superpongo desde el 0 acá, llega hasta el 3 y me sobra un pedazo. ¿Sí? Ahora, este algo más. ¿Cuánto? Metros será. Entonces, lo que tengo que hacer es marco el hilo en este lugar y llevo este segmento y lo pongo acá. Digo, bueno, mido del 0 y mido en esta dirección. Supónganse que coincide acá. Perdón, ahí. Entonces, ese algo más, ¿cuánto mide? 500 metros. El segmento que ustedes quieren medir, o la longitud del segmento que ustedes quieren medir, ¿cuánto? 3500 metros o 3,5 kilómetros. ¿Sí? Entonces, esto es la escala gráfica, que es la que representa de manera gráfica la escala. Es una representación gráfica de la escala numérica. Están directamente. ¿Ah? Bueno, siguiente lado. Bueno, es eso. Es la escala gráfica y es como se representa. Fíjense que estos segmentos en ambas escalas tienen la misma longitud. No varía. Pero al ser escalas distintas, representa distancia. En aquel lado son 2 centímetros y cada 2 centímetros representa 1 metro. Acá abajo son 2 centímetros, pero cada 2 centímetros representa 2000 metros. Porque esta escala es 2 veces más grande que el doble. ¿Sí?
¿Estamos ahí? ¿Sí? Bueno, y acá entramos, a ver, los que están en el Zoom, ¿entendieron todo o no? Están demasiado callados. Sí, profe, se entendió. Ahora entramos con el concepto que van a encontrar, que se llama acuidad visiva o precisión cartográfica. ¿Qué es la acuidad visiva o precisión cartográfica? Antes de seguir, le subí, no pude subir al canal de YouTube el video porque es muy grande, no más de 15 minutos. Lo que hice es subir en el drive de la cátedra, lo subí al drive y tomé los mails que ustedes tienen por los que se inscribieron al aula virtual. Y a través de ese mail yo les los autoricé para que puedan acceder al drive. Lo que sí, el Google, o el drive de Google, no me deja incluir a aquellos que tienen cuentas de correo que no sean el Gmail. ¿Sí? Entonces me tuve que sacarlos a todos los que tenían de Hotmail y de otros servidores. Dejé solo los que tienen Gmail. Ya voy a ver si puedo solucionar el tema de crear, de agrandar el espacio en el canal de YouTube para poder subir videos más largos. Pero por ahora los tuve que, así que si hay algunos compañeros que tienen Hotmail y no pueden acceder, y algunos tienen Gmail, por favor, si pueden bajar o compartirse la clase, ahí están disponibles en el Drive. Acá hay un lugar, acá hay un lugar. Ya voy a ver si lo puedo solucionar. Y no le subí todavía el PowerPoint, se le subí al aula virtual a los PowerPoint. Bueno, ¿qué es la acuidad visiva? Dice, es el mínimo segmento medido en el terreno, es la distancia mínima que se da en el terreno, que se podrá apreciar en el plano. Es decir, es el menor segmento, dice, un segmento menor es el menor segmento que estará representado en el plano por un punto. Tiene esto relación con el poder separador de los ojos. En la práctica se toma como precisión cartográfica o acuidad visiva 0,2 milímetros cuando entramos por D, por el denominador de la escala, o 0,3 milímetros por el denominador de la escala. Usamos 0,2 cuando trabajamos cuando hacemos dibujos digitales, y cuando hacemos manuales, trabajamos con 0,2. ¿Sí? Por D. ¿Qué significa esto? Traduciendo a otro idioma. La acuidad visiva es la mínima distancia que yo mido en el terreno y que la puedo representar en el papel, a esa escala que yo tengo. Supónganse, estoy trabajando con una escala definida y esa escala definida me dice que todas las distancias que estén, que sean igual a 5 metros, van a poder ser representadas en ese papel por un punto que tiene 2 milímetros de espesor. O sea, 2 milímetros en ese papel representan 5 metros en el terreno. Y por dar un valor cualquiera. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Para qué sirve la acuidad visiva? Y fácil. Yo sé que todos los elementos que tengan 5 metros van a ser representados por un puntito. Todos aquellos elementos que tengan menos de 5 metros, no tiene sentido que los mida, porque no los voy a poder representar en papel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dimensiones son mucho menores que la escala de representación. Entonces no pierdo tiempo en tomar medidas de elementos que están por debajo de esa dimensión. Esa es la acuidad visiva. Entonces la mínima distancia medida en el terreno que se va a poder representar en el terreno, en el papel, perdón, y que a simple vista voy a poder identificarlo. ¿Cómo lo voy a identificar el papel? Como un puntito. ¿Está claro? Ahí está. Por ejemplo, dice, para una escala de 1 en 50.000, ¿cuánto debe medir en el terreno el segmento más pequeño para que pueda ser representado en el plano? Ahí tiene la ecuación y acá tiene la problema. Dice, para una escala 1 en 50.000, dijimos que una escala 1 en 50.000, ¿qué significaba? Que 1 centímetro en el papel representaba 50.000, ¿qué? Centímetros en el terreno, o 1 centímetro en el papel representaba
500 metros en el terreno, ¿sí? O 1 centímetro representaba 0,5 kilómetros. Eso es lo que dice la escala. Ahora, yo les pregunto, en un mapa que está a esta escala 1 en 50.000, ¿cuál va a ser el segmento más pequeño que yo tengo que tener y que lo voy a poder representar con un segmento en el plano, con un elemento que tiene ese ¿por qué? Ahí tienen la ecuación, yo les dije 0,2 por D o 0,3 por D. ¿Cuánto vale D? 50.000 y ahora 0,3 por 2 por 50.000. La acuidad visiva es de 15.000 ¿qué? Muy bien. Son 15.000 centímetros. O, ¿cuántos metros? 150 metros. O sea que ese puntito que yo estoy dibujando acá, que tiene 3 milímetros, 0,3 milímetros, representa en ese plano que está en escala 1,50.000, 150 metros. A ver, 0,3 milímetros. ¿Y cuánto serían? 15 metros, ¿no? Bueno. A ver, ¿cómo sería entonces? 0,3 milímetros. 0,3 milímetros, ¿cuántos centímetros son? Milímetros, y sería 0,03 centímetros, ¿así es? Por 50.000, ¿cuánto le da eso? 1.500. ¿1.500 qué? Centímetros o 15 metros. ¿Ya? ¿Ahí están de acuerdo o no? Muy bien, ahí están atentos, ¿no? ¿Sí? 2 milímetros no sé cómo dibujo de la computadora, porque la computadora tiene más precisión, podemos definir mejor la que estamos dibujando a mano y puede, no enseñemos eso. Tengo que hacerlo a mano. Una vez que aprendan a hacerlo a mano, después lo hacen. Entonces, fíjense que todos los elementos que en el terreno tengan 15 metros o más, 15 metros los puede representar como un punto. Lo que tenga menos de 15 metros no vale la pena ni levantar los datos, porque no lo voy a poder representar. A eso hace referencia cuando hablamos de la actividad. Ahí está. Claro. Necesitan el dato de acuidad visiva para poder ver si cuál van a ser las dimensiones. Que, en realidad la acuidad visiva la tienen que tomar antes de ir a hacer el levantamiento de terreno. Entonces tienen que decir, ¿cuándo hacer la escala de para hacer este plano? 10.000, 5.000. Y la distancia más grande va a ser de 100 tantos, 500 metros, ¿no? Entonces puedo determinar la escala, una escala aproximada, y a partir de esto determinar la escala visiva, antes de llegar. Porque eso lo voy a decir cuál es la menor distancia que yo voy a levantar. Todo lo que tengo debajo de 2 metros, si no tiene sentido que yo pierda tiempo en medio de eso, o 15 metros. Pasa lo que no hay otra. No, bueno, ahí estaba la relación, ¿sí? O 10 metros. Bueno, yo hice con 0,2 metros. ¿Sí? Con 0,3 metros, o 15 metros, pero no son 10 metros. ¿Sí? ¿Está claro eso, no? Vale, pasemos a la siguiente. Dice, selección de escala. No hay un pedido ahí de... dice, la selección de la escala para confeccionar un mapa o una carta estará en función de los detalles más pequeños que se deseen presentar.
De modo que en el dibujo aparezcan con el tamaño suficiente para que puedan apreciarse, para que pueda apreciarse su magnitud. A ver qué sigue. Bueno, volvemos a ver. Entonces, la selección de la escala para confeccionar una carta va a tener función de los detalles más pequeños que se desempeñan. Voy al campo y digo, ¿qué quiero? Esta habitación. Yo no quiero representar, yo quiero representar en un mapa, en un plano, todos los elementos que hay en esta habitación. Entonces, para definir la escala, hay dos elementos. O tomo la mayor distancia, o tomo la menor distancia. ¿Qué es lo que quiero representar? Yo quiero representar hasta el elemento más pequeño que hay en esta habitación. ¿Sí? ¿Cuál elemento? El elemento más pequeño que hay en esta habitación. Pongo la C que es esta allí. Entonces, yo tengo que saber cuáles son las dimensiones del terreno, y de acuerdo a la cuidad visible y al denominador, puedo calcular cuál es la escala que voy a poder usar para que esto quede representado en ese mapa. ¿Sí? Ya sea por una línea, un puntito, un cuadro rectángulo. Entonces, en función de eso, va a estar la sección estará en función de los elementos más pequeños que deseo presentar. De modo que el dibujo aparezca con el tamaño suficiente para que pueda apreciarse su magnitud. Ya lo vamos a ver en práctico con el concepto de escala, cuando vamos haciendo los cálculos de lo que vamos a al siguiente. Bueno, después tenemos la cartografía, el concepto de cartografía. A ver, ¿tú qué pensás si hay una escala? No. Y hay un concepto, volvamos a la anterior. Y hay una cosita que yo les quería decir. Yo les mencioné hace un rato, les doy dos elementos, escala grande y escala pequeña. Escala grande y escala pequeña. Cuando hacemos referencia al tamaño de la escala, hace referencia al tamaño o a la cantidad de elementos que yo puedo identificar en ese mapa. Un mapa que está confeccionado a una escala grande quiere decir que yo voy a poder apreciar hasta los elementos más pequeños, los voy a poder apreciar en esa escala. ¿Sí? Entonces, la relación que hay entre tamaño de escala y representación en el papel es inversamente proporcional. Cuanto más pequeño, podemos decir que cuanto más pequeño es el denominador de la escala, ¿sí? 1 en 100, 1 en 10, 1 en 10, 1 en 100, cuanto más pequeño es el denominador de la escala, podemos decir que la escala es más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con la escala 1 en 10 voy a poder representar una pequeña porción del terreno. ¿Sí? Una muy pequeña porción del terreno. ¿Pero qué voy a poder representar? Voy a poder representar hasta el más mínimo detalle que hay en esa porción. ¿Sí? Voy a poder representar, o sea, cuanto más grande la escala, mayor es el nivel de detalle que va a tener ese mapa. Ahora, una escala pequeña quiere decir que voy a representar una superficie mucho más grande del terreno. Una escala 1 en 500.000 es una escala pequeña. Y si usted hace una relación, sí, pero cuando vimos la escala, vimos una carta que tenía escala 1 en 500.000 y representaba la mitad de un pedazo de Jujuy, un pedazo de Salta y hasta Catamarca. ¿Sí? Y había otra carta que representaba solamente la zona del Carmen. ¿Sí? El Carmen no llegaba ni a San Salvador de Jujuy. Entonces, ¿cuál de las dos la escala era más grande? ¿La de 50.000 o la de 500.000? ¿Y por qué la de 500.000 es más pequeña? Si representa una gran superficie. Sí, representa una gran superficie en escala 1 en 500.000. Pero esa gran superficie representa, pero el nivel de detalle de los elementos que yo puedo apreciar es muy bajo. Yo no puedo apreciar muchos detalles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque abarca una gran superficie de terreno, entonces con la superficie grande de terreno, los elementos pequeños se pierden. Entonces, cuanto más pequeño es el denominador de la escala es más grande y el terreno es más pequeño y la porción del terreno que representa es más pequeña, pero el nivel de detalle con el que representa esa superficie es mucho mayor. Y entonces, cuando hablamos de escala grande, hablamos de escalas que representan poca superficie, pero gran nivel de detalle. Cuando hablamos de escalas pequeñas,
representan una gran superficie, pero con un nivel de detalle muy bajo. No sé si me enredé o lo entendieron. ¿Seguro? ¿Sí? Bueno. Ya. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto que es importante. La cartografía. ¿Qué es la cartografía? Dice, pues son definiciones del diccionario, arte de trazar mapas geográficos o ciencia que los estudia, que estudia los mapas. Dice, la cartografía es una rama de la geografía cuyo objeto es la representación gráfica de la superficie terrestre a una escala reducida. Fíjense que acá ya empezamos a trabajar con el concepto de escala. Entonces, la cartografía representa superficie de la Tierra en porciones de papel. Fíjense que las porciones de papel eran de 60 por 50, más o menos. Un pedazo de papel, 60 por 50, tiene que representar una gran superficie de Tierra. Entonces, la cartografía, la ciencia que se estudia, la ciencia que estudia es cómo representar esas porciones de Tierra en un papel. También podemos decir que la ciencia ya de expresar gráficamente, a través de planos y cartas, el conocimiento humano de la superficie terrestre y de sus diversos rasgos. Sí. Bueno, y acá entra otro concepto, que son las representaciones cartográficas. Bien, ¿qué son las representaciones cartográficas? Dice, son representaciones reducidas y convencionales sobre un medio plano de la superficie terrestre, a las que se agregan rótulos para identificar los detalles de mayor importancia. Los mapas se pueden clasificar según su propósito, en mapas generales o mapas de referencia, y mapas específicos o mapas temáticos. Bueno, acá entramos a ver lo que son las representaciones cartográficas. Dicho de otra manera, dicho en otras palabras, esta definición quiere decir nada más y nada menos que las representaciones cartográficas son representaciones reducidas de la superficie terrestre. Son los planos o las cartas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque representan en un papel una porción de la superficie del terreno. Y esa representación puede ser general, o mapas de referencia, o mapas específicos, o mapas temáticos. Tenemos mapas. ¿Se acuerdan de cuando iban a la primaria, a la secundaria, y les pedían? Traigan el mapa de la República Argentina con división política. ¿Se acuerdan de la República Argentina, la provincia de Jujuy con división política? ¿Qué información traían esos mapas? ¿Recuerdan? De los ríos, nombre de las localidades principales, ¿sí? Después que podía traer, bueno, en el caso del mapa de división política no trae, pero hay otros mapas que se usan como base o cartografía general que traen la ubicación de las vías del ferrocarril, pueden traer las rutas. Y entonces esos son mapas que tienen información generada, son mapas de referencia, ¿sí? Que abarcan una gran superficie y traen algunos elementos que sirven de referencia. También podemos decir, lo podemos llamar mapas básicos. Y la cartografía o mapas específicos, mapas temáticos, son aquellas cartas donde ya representamos algún elemento particular. ¿Se acuerdan de lo que tenía en el mapa de la República Argentina? ¿Cómo se llama? El físico. ¿Qué traía representado ese mapa físico? Además de los ríos, de la grilla de coordenadas y de la ciudad. El relieve. Es un mapa específico que representa el relieve de la República Argentina o de la provincia de Jujuy. ¿Y cómo lo representa? Con una grilla de colores. Iba de los amarillos a los marrones. Y el amarillo clarito también. O del verde, verde, pasaba amarillo, verde y marrón. ¿Sí? Esos tres colores en distintas tonalidades. ¿Sí? Los marrones para las zonas más altas y los verdes para las zonas más claras. Y los amarillos para las zonas intermedias. Entonces esos son mapas temáticos. Sigamos. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno. Acá tenemos mapas generales y mapas temáticos. Mapas generales tenemos mapas periféricos, las catastrales, los mapas topográficos, los mapas batimétricos. Los topográficos son las cartas topográficas que usamos nosotros. ¿Por qué topográficas? Porque tienen representada la superficie de la Tierra y además representan el relieve a través de las curvas de nivel. Y los batimétricos es algo parecido a las cartas topográficas, pero las curvas de nivel que representan la profundidad que tiene un espejo de agua. Por eso la batimetría es la medición que se hace de un espejo de agua, del fondo del espejo de agua. Y me va dibujando cómo van las formas, a través de qué, de curvas de nivel. ¿Sí? Es la misma representación de la parte superior a la que hay abajo del agua. Y
mapas temáticos tenemos cartas náuticas, que son las que se usan para navegar en los ríos y los mares, las aeronáuticas, que son las que usan los aviones, los mapas de carreteras, que usamos nosotros en GPS, para saber cómo llegar del barrio Alto Comedero al barrio de los Perales, ¿sí? A tal dirección. Los mapas de delito, bueno, eso usan la justicia, la policía, usan el mapa de delito, entonces van identificando dónde ocurren los delitos, los van georreferenciando, van marcando los mapas y van viendo cuáles son las nubes, dónde están las nubes de puntos de mayor incidencia de delito, ¿sí? Para poder hacer poder organizar y ver cómo distribuir la distribución de los agentes policías, de seguridad, en las distintas zonas, donde necesitan más seguridad, donde menos, y de acuerdo al mapa del delito. Bueno, esto es un ejemplo de algunos mapas temáticos, algunos mapas generales. Después hay muchos otros, si yo lo menciono, no a modo de ejemplo. Siguiente. Aquí está, según la escala lo podemos clasificar en el mapa de escala pequeña, el mapa de escala media y el mapa de escala grande. Vamos a hacer el siguiente. Ahí está, fíjense, escala pequeña, escala que van menores a 1 en 100.000. Escala media, entre 1 en 50.000 a 1 en 100.000. ¿Sí? Y escalas grandes y mayores, no, menores a 1 en 50.000. Entonces, podemos decir que es una relación inversamente proporcional. Cuanto más grande es el denominador de la escala, más pequeña es la escala. Cuanto más pequeño es el denominador de la escala, podemos decir que la carta del mapa es una escala mucho más grande. Ya acá lo tienen. Escala pequeña, 1 en 100.000, 1 en 500.000, 1 en 1 millón, 1 en 4 millones. 1 en 50, 1 en 25.000, 1 en 10.000, 1 en 1.000, son escalas mucho más grandes. ¿Sí? Y después, bueno, otro concepto importante, el mapa base. Es un mapa topográfico generalizado con el objeto de situar información. Tiene información básica, tiene una grilla de coordenadas, tiene los ríos, las rutas, las vías, las montañas, algunos accidentes topográficos que me van a permitir ubicar con posterioridad información. Entonces, el mapa base es aquel que me sirve como base para que yo después pueda situar toda la información sobre la que yo estoy. ¿Sí? Siguiente. Bueno, ahí está un ejemplo. A partir de un mapa base, podemos construir lo que se llama mapa temático. ¿Y por qué? Porque el mapa base trae la información básica necesaria para que yo a partir de eso construya un mapa temático, mapa de vegetación, distribución de áreas cultivadas en la provincia, de áreas urbanas, ¿sí? Urbanización, avance de la urbanización sobre el espacio rural, todas esas cosas. Eso sería mapas temáticos. Y el mapa base es a partir del cual yo estoy información. Bueno, acá hay unas pequeñas condiciones que deben tener en cuenta o que se deben cumplir los mapas. Primera condición que debe cumplir un mapa es que todos detalles de importancia e interés deberán tener una clara representación. Es lo que decíamos, el elemento que yo quiero ver esté representado claramente. Dice, para alcanzar una representación adecuada, un detalle no deberá tener dimensiones inferiores al valor de acuidad visible. La segunda condición, los signos o símbolos deben ser sencillos y lo más universal posible. La simbología es función de la escala del mapa y de sus posibilidades de reproducción. Bueno, esto para representar elementos ya hay un manual de signos y símbolos. ¿Sí? Entonces no es que tienen que inventar nada. Cuando ustedes están haciendo un mapa o una carta, tienen que buscar el manual y decir, bueno, ¿cómo se representa una iglesia? Y es un rectángulo con una cruz en la parte superior, una capilla, una iglesia, una pentágono con una cruz, la parte superior, un pentágono con la puntita hacia arriba, y arriba de una cruz. O sea, ya está establecido cómo es la representación, cómo se representa un galpón, cómo se representa una plaza, cómo se representa cualquier elemento que hay sobre la superficie, ya está establecido en un manual de signos y símbolos. Entonces, pues yo quiero representarlo, tengo que buscar un manual y usar el símbolo que está establecido. ¿Sí? Porque ya está por convención establecido. A ver, otro. También, otro elemento que tiene que tener en cuenta son los colores con los que se trabaja en el mapa. ¿Se acuerdan que cuando ustedes trabajan con líneas que eran verdes, que eran rojas, que eran de distintos colores?
Por eso también me está indicando algo en la carta. Dice, todo lo que está escrito en negro señala, las líneas negras son división política y el texto técnico en color negro. En color rojo se encuentra todo lo que es obras y construcciones. Una ruta asfaltada, un ferrocarril, tal cosa que esté trazado con líneas rojas. Son elementos que están en construcción, elementos de obras y construcciones. Están representados. En castaño, el relieve y las curvas de nivel. El relieve está representado a través de las curvas de nivel, y ustedes se acuerdan que era justo ese color ese que es el castaño. Ese color eran todas las curvas de nivel. ¿Se acuerdan? Una era más oscurita y otra más. Tenía una oscurita, y tenía una clarita, y una oscurita. ¿Sí? Pero está el color castaño. O sea, que usted al ver el color ya saben a qué elemento está representado. El azul, y bueno, representa lo que es hidrografía, todo lo que es agua. El verde representa todo lo que es la vegetación. Después, bueno, la tercera condición dice que tenga suficiente rotulación que identifique todos los detalles de importancia. Una descuidada rotulación confunde y desalienta la lectura. Y una insuficiente rotulación debilita la función referencial que debe cumplir. O sea, no debe tener ni exceso ni falta de rotulación. La siguiente. Bueno, este es el manual de símbolo cartográfico que ya está. Un ejemplo, nada más les puse yo algunos ejemplos de cómo representar algunos elementos que están. La foto, cómo se representa de acuerdo a la escala, ¿sí? A las escalas, cómo se iría representando este curso de agua. Y acá está, corriente de agua permanente, dirección de la corriente y la navegabilidad. O sea, la flechita me indica la dirección de la corriente, y si tiene un barquito o no, me indica la navegabilidad. Si tiene un barquito, quiere decir que es navegable. Y acá también, corriente de agua cíclica, corriente de agua intermitente, con línea de punto, de acuerdo a la escala. ¿Sí? Por eso decía que estas son las obras. Sí, son ejemplos, nada más no es para que se lo aprendan de memoria. Si no son ejemplos, ya está en la web, la página del Instituto Geográfico Nacional, y bajan el manual de símbolo, del signo cartográfico, está ahí, son estos. Yo lo saqué de ahí. Bueno, cómo se representan las rutas, cómo se representan el relieve, curvas de nivel, ¿sí? De acuerdo a la escala, es cómo se representa la vegetación y el tipo de vegetación, ¿sí? Si bosque, si selva, si es un pastizal, si es una pradera, si es una... Bueno, si son distintos tipos de cobertura vegetal. Y bueno, ya está entrando lo que es la cartografía. ¿Qué dice? Bueno, este es... No tiene sentido realmente porque el Instituto Geográfico Nacional dividía al país en OPA que tenían unas ciertas dimensiones para poder buscar, pero no tiene sentido. Ahora ya entramos a buscar en la web y encontramos la cartografía de lugares. No, digamos. Y acá un concepto que lo vieron el viernes pasado y no sé si todos lo entendieron. ¿Qué es la superficie verde? Sí, un vaso de agua. La superficie no se puede cultivar, pero ¿qué significa? Dice, se denomina superficie agraria a la proyección ortogonal sobre un plano horizontal de la superficie real de una porción de terreno. Los compañeros que están en la... ¿Lo ven ahí? No. No, porque yo debo estar compartiendo. Tengo que dejar de compartir. Bueno, si ustedes toman esta maqueta, representa una porción del terreno. Si ustedes miden la superficie, tienen que medir en así, subir, bajar, medir la superficie. Y le va a dar un valor de superficie. Esa es la superficie real. Es la que está acá abajo. Dice, es aquella en la que tenemos en cuenta las diferentes pendientes. Es siempre igual o mayor que la superficie agraria.
Entonces, si yo tengo que medir la superficie real de esta porción de terreno, tengo que medir todo esto subiendo, bajando, y me va a dar, midiendo todas estas distancias, puedo calcular la superficie de este polígono que queda definido en esta maqueta. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la superficie agraria? La superficie agraria dice que es la que resulta de proyectar en forma ortogonal, o sea, en forma perpendicular, toda la superficie real sobre una porción, sobre un plano horizontal. Es, exacto, es la que va a resultar. Si ustedes toman todos los puntos de esta superficie natural y la proyectan sobre un plano horizontal, el plano horizontal sería esta base, entonces la superficie agraria es la que resulta de proyectar todo esto sobre un plano horizontal. La superficie agraria sería la que queda definida en este polígono, en este plano. Si ustedes lo proyectan ortogonalmente, ¿qué queda definido? Es esto. Es un plano que tiene estas dimensiones. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿cuál de las dos superficies, la natural o la agraria, cuál de las dos superficies es más grande? ¿La real o natural? ¿Por qué? Va a ser un poco mayor. La superficie real o natural va a ser un poco mayor que la superficie agraria. Porque ustedes tienen en cuenta los desniveles, los relieves suben, bajan, y la distancia que hay entre un extremo y el otro va a variar de acuerdo al relieve. ¿Sí? Va a ser más largo porque lo van a ir midiendo en este sentido. En cambio, la superficie agraria lo van a ir midiendo sobre un plano. Esta misma, la distancia que hay, supóngase, en un plano, la distancia que hay entre este punto y este punto es la que resulta, es esta línea recta. ¿Verdad? Ahora, si ustedes tienen este punto acá y este punto lo tienen acá y van siguiendo este camino, así, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, ¿cuál va a ser cuál de las dos distancias más larga? La real, porque fueron, fíjense, ustedes hacen este recorrido, por más que recorra esta misma longitud, pero la van a recorrer haciendo esto. Entonces esta va a ser, y cuando la estiran, ¿cuál es más larga? Esta. Entonces, si ustedes miden la superficie a partir de las medidas que tienen el terreno en la superficie real, siempre la superficie real va a ser un poco mayor que la superficie agraria. ¿Sí? Entonces, por ahí ustedes van a ver, decir, tengo la posibilidad, hay una finca en venta que tiene 50 hectáreas. Y resulta que ustedes la van a medir y la miden, pero la superficie es una ladera así. Y cuando miden, dicen, pero me da 60 hectáreas cuando yo mido la superficie del terreno. Sí, la superficie real que va a tener es de 60 hectáreas. Pero la superficie agraria, la que va a resultar de proyectarla sobre este plano horizontal. En este plano horizontal son 50. Y las útiles van a ser, ustedes van a tener 60, pero las útiles van a seguir siendo 50. ¿Por qué? Porque si ustedes van a plantar árboles en esta porción, cuando pongan los árboles no van a crecer así. El árbol crece así. ¿Sí? Entonces es como si lo plantaran a todos sobre una superficie de esta superficie. ¿Sí? Entonces por eso es que se trabaja con la superficie agraria. La superficie que ustedes van a medir en un plano, por supuesto que yo les estoy exagerando, 10 hectáreas de diferencia no hay. Puede haber 1 hectárea, 2 hectáreas, pero no más que eso. Yo les di valores exagerados para que más o menos se den una idea de cómo varía, ¿sí? Pero a eso hacía referencia. ¿Está claro? ¿Quedó claro o la clase pasada ya se le sacaron esos números? Bueno, ¿cómo van hasta acá? ¿Perdidos o bien perdido o bien, bien? ¿O explico demasiado bien o no se animan a preguntar? ¿O no entendieron nada? Pues son las dos posibilidades, o entendieron todo o no entendieron nada. Bueno, acá está. Esta que está acá arriba es la superficie natural o real del terreno. Y dice que la superficie agraria es la que resulta de proyectar la superficie real o natural del terreno en forma ortogonal o perpendicular sobre un plano horizontal. Si yo toda esta superficie que está acá la proyecto en forma ortogonal sobre un plano horizontal, la superficie agraria es esta que está acá abajo, este rectángulo que está acá.
Fíjese que este seguro que tiene, si lo medimos, tiene una superficie mayor que el que está acá abajo. No va a ser gran cosa, pero va a ser mayor. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, a ver, veamos qué hora es. Las 5 de la tarde. Bueno. ¿Quedó claro? Bueno. Respecto de la teoría anterior, bueno, ya que tenemos un ratito, a ver, vamos a dejar de compartir con sus compañeros la... Vamos a dejar de compartir y vamos a ver, respecto de la clase anterior, ¿qué cosas quedaron pendientes o qué dudas tienen, o con respecto al práctico, qué dudas tienen que quieren hacer una consulta para poder sacarse la duda ahora? Tenemos media horita. Aprovechemos. Ah, ¿hicieron el informe o no? ¿Qué dudas tiene respecto? ¿Le quedó claro qué son las coordenadas geográficas y las coordenadas planas? ¿Eh? Sí. Gauss-Kruger, bueno. A ver, vamos a compartir la pantalla. ¿En qué están expresadas las coordenadas Gauss-Kruger? ¿En qué estaban expresadas las coordenadas Gauss-Kruger? X y Y, pero ¿en qué unidades? En metros. Las coordenadas geográficas expresan la posición de un punto respecto de cierta referencia, pero esa posición la expresa en medida en grados sexagesimales. ¿Sí? Y toma como referencia el plano ecuatorial y el meridiano de Greenwich. Eso está claro en las coordenadas geográficas. Bueno, las coordenadas planas lo que hacen es dividir a la superficie de la Tierra, perdón, en el caso nuestro de Argentina, el Instituto Geográfico Nacional toma Gauss-Kruger y divide a la República Argentina en fajas. En fajas, ¿sí? Que tienen, cada faja tiene 3 grados de ancho. ¿Sí? Esta tiene un ancho total de 3 grados. ¿Sí? Entonces, dice que todos los puntos, y esta línea que yo le dibujé al medio, esta línea de puntos, representa el punto de tangencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Gauss y Kruger? Dijeron, bueno, si esta es la Tierra, es como si la hubieran envuelto como un cilindro. Ahora, esta es la Tierra, esta es la Tierra, hubieran envuelto como un cilindro. Es perpendicular a la Tierra. La Tierra está envuelta en la Tierra como un cilindro de la Tierra. Enorme. Que todos los puntos que están acá, donde el cilindro toca la superficie de la Tierra, no tienen información. Todos los puntos, acá la tangente, todos los puntos no tienen información. Y a medida que nos desplazamos hacia un lado o hacia el otro, ¿qué pasa si yo me desplazo en el cilindro acá? No tiene de Tierra. Y este punto lo tiene. A medida que me alejo de los puntos de tangencia, esos puntos van sufriendo deformaciones. Entonces, cuanto más me alejo, más deformación va a tener. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron que si yo me alejo 1,5 grados para acá y 1,5 grados para acá, o sea, si el ancho de esta faja, el ancho total es de 3 grados,
Las deformaciones que van a tener estos puntos son imperceptibles, entonces no van a afectar, la determinación de la posición de un punto en ese sector. ¿Sí? Eso dijeron por un lado. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, entonces cuando el Instituto Geográfico Militar toma esto, dice, bueno, si cada faja tiene un ancho de 3 grados, ¿cuántas fajas voy a necesitar para poder representar toda la República Argentina? Y bueno, hicieron los cálculos y se dieron con que necesitan 7 fajas de 3 grados. O sea, 3 por 7, la República Argentina tiene un ancho de 21 grados. ¿Sí? Entonces dijeron, bueno, vamos a necesitar 7 fajas de 3 grados de ancho para poder representar toda la República Argentina. Entonces dijeron, bueno, está bien, van a ser 7 fajas. ¿Por dónde las empezamos a numerar? Bueno, la número 1 va a ser la que está hacia el oeste, con límite con Chile, y desde ahí la vamos a ir numerando hacia el este, hacia el Océano Atlántico. Bueno, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Entonces, hasta ahí vamos. Pero dijeron, bueno, ¿qué valor, cómo hacemos para darle valores de coordenada a esa faja? Y a todos los puntos estos que están sobre el meridiano central y que no tienen deformación, le asigno un valor 0, podrían haber dicho que los valores de coordenada de este punto es 0. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba si yo le asigno 0 a todos esos puntos? Cuando mido la distancia que hay desde este punto hacia acá, no hay problema. Porque va a medir, supóngase, 10. Ahora, ¿qué pasa si el punto está en esta dirección? ¿Cuál va a ser la distancia? Va a ser menos 10. Entonces ahí entra a jugar un elemento que puede estar confusión, que son los signos negativos. ¿Sí o no? ¿A usted le gusta trabajar con signos negativos o no? No, porque no hacemos cada enredo con signos negativos. Entonces dijeron, bueno, para facilitar esto y para hacerlo más fácil, dijeron que todos los puntos que están sobre el meridiano central de la faja van a tener una coordenada de 500.000 metros. ¿Sí? Y así para cada una de las fajas. Todos los puntos que están en el meridiano central de esta otra faja también van a tener coordenada de 500.000. Y así para todos. ¿Sí? Bueno, y así para todas las fajas. Pero ustedes se preguntarán, y bueno, sí, pero tengo 7 fajas. ¿Cómo sé en qué parte de la República Argentina estoy con el punto? Entonces dijeron, bueno, a cada uno de estos valores de 500.000 metros, le vamos a anteponer el número de fajas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces queda conformado un número de coordenadas que es 1.500.000. 2.000.000, 3.500.000. ¿Sí? Y así hasta 7.500.000. Entonces, si yo veo que la coordenada del punto, si el punto que yo estoy buscando tiene coordenada en I de 3.500.000, me está indicando que estoy posicionado ¿dónde? Estoy posicionado en la faja 3, porque el primer número me indica el número de faja. Y si me dice que es 500.000, quiere decir que estoy posicionado justo en el meridiano central de la faja 3. El punto que yo estoy buscando está justo en el meridiano central de la faja 3. ¿Por qué? Porque tiene coordenada 3.500.000. ¿Hasta ahí? ¿Vamos o no? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si el punto, supónganse que esto se va a mandar de donde digamos que este termina? Entonces, ¿qué pasa si el punto está acá? Entonces, la coordenada de ese punto va a ser la distancia, va a estar dada por la distancia que hay desde ese punto hasta el meridiano central de la faja 3. ¿Sí?
Entonces, borremos estos valores y tomemos un ejemplo concreto. Entonces, bueno, este punto tiene coordenada ni de 3.565.250. ¿Sí? 3.565.250. Bueno, ¿qué significa este valor de coordenada? En función de lo que yo le expliqué recién. ¿Cómo se leería ese valor? Esa coordenada está expresada en metros. O sea que me muestra la distancia que hay expresada en metro desde el punto hasta el meridiano central de la faja. ¿Mm? 65,250 o a 65.250 metros a la derecha. ¿Por qué digo a la derecha y no a la izquierda? Porque el valor es superior a 500. ¿Sí? Acá dice 500. Todo valor superior a 500 quiere decir que está a la derecha del meridiano central. Entonces dice que está a 65.250 metros a la derecha del meridiano central. ¿De qué faja? De la faja 3. Ahora, si yo pudiera en esta coordenada 3.460.000. ¿Qué quiere decir? Estamos a la izquierda del meridiano central de la faja 3. ¿Pero a cuántos metros? 40.000 metros. Ojo ahí, ¿no? No, bueno, decía 60.000 metros. ¿Por qué? 3.500.000 menos 3.460.000 les da 40.000 metros. ¿Sí o no? Hay que restar. Entonces, si el valor está, este número, saquemos el primer número. Si todo ese número es superior a 500.000, me está indicando que estamos a la derecha. Y si es inferior a 500.000, me está indicando que estamos a la izquierda. Ahora, ¿a la derecha o a la izquierda de quién? Del meridiano central. ¿De qué faja? Y bueno, va a depender del primer número. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Ahora, ¿a cuántos metros estamos de ese meridiano central? ¿A cuántos metros a la derecha o a cuántos metros a la izquierda de ese del meridiano central de la faja 3? Y bueno, para un lado estamos a 65.250 metros y para el otro lado estamos a 40.000 metros. ¿Está o no? ¿Quedó claro? Bueno, pero ese es un solo valor de coordenada. Ahora me falta el otro, porque hay infinitos puntos, todos los puntos estos están a 65.950 metros a la derecha del meridiano central de la faja 3. Ahora, este punto específicamente, ¿cuál es la posición de ese punto? Bueno, ahora me falta saber cuál es la distancia que hay desde ese punto hasta el polo sur. Perdón, al revés. Desde el polo sur, porque el cero está en el polo sur, hasta este punto. Entonces, la coordenada en X, supónganse que le da 7.324.000. ¿Recuerdan que la carta usaban algo así? Tenía un 7, un 3, y tenían un 22, después un 24, así en los bordes laterales. Bueno, supónganse. Entonces, ¿qué quiere decir? 307 millones. Ese 73 chiquitito venía de los 7.300.000. Y el 22 de los 2.200. O 2.400, 2.600. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa este valor de coordenadas? 7.324.000 metros. No, ya no hay faja ahí. Es la distancia en metros que hay desde el polo sur hasta el punto. Entonces, la posición de ese punto me dice que está a 65.250 metros a la derecha
del meridiano central de la faja 3. Y a su vez está a 7.324.000 metros respecto del polo sur. ¿Ya? ¿Te aclaró la duda o no? ¿Quién me había preguntado eso? Está... Se cayó el profe. Bueno, esto es la teoría general. Esto es la teoría general. Si quieren, tomemos un ejemplo como del práctico y si lo explico rápido y ya con esto terminamos. ¿Sí? ¿Sí? Hay que configurarlo para que me muestren esas coordenadas. Cuando ustedes trabajan con el software, hay un sistema de proyección. Argentina usa un sistema de proyección que es el PostGAR 2007. Y pueden expresar las coordenadas en coordenadas geográficas o pueden expresarlo en coordenadas planas. Para expresarlo en coordenadas planas tienen que elegir, les pide que elijan el meridiano central y el número de faja. Entonces, para Jujuy yo le dije que Jujuy se considera que toda la provincia de Jujuy está dentro de la faja 3. Entonces ustedes eligen la faja 3 y el meridiano central de la faja 3 es el de 66 grados. Recuerden que esas 7 fajas, si bien le asignan un número arbitrario del 1 al 7, el meridiano central de cada una de las fajas coincide con el meridiano de 72, 69, 66, 63, 60, 57 y 54 grados. ¿Sí? Entonces, el meridiano central de la faja 1 corresponde al meridiano de los 72 grados. El meridiano central de la faja 2 corresponde al meridiano de los 69 grados. El meridiano central de la faja 3 corresponde al meridiano de los 66 grados. ¿Sí? Por eso es que se relacionan las dos. Entonces, tienen que elegir el meridiano central y el número de faja, y eso le va a mostrar las coordenadas en valores de coordenadas planas. ¿Sí? ¿Para qué me sirve ese sistema de coordenadas planas? Ese me va a permitir calcular, cuando trabajamos con software, con sistemas de información geográfico, tengo que usar ese sistema de referencia para poder calcular superficies. ¿Por qué? Porque al estar expresado en metro, la computadora puede calcular más fácil la superficie expresada en metro y después la expresa en otra unidad, en hectárea, acre o lo que fuera. En cambio, si trabajamos con un sistema de proyección o de referencia que es el WGS84, me va a mostrar las coordenadas en coordenadas geográficas que están expresadas en grados sexagesimales. Entonces, cuando va a hacer cálculos de superficie, necesito introducirle algunos parámetros para que la computadora sepa que a esos valores angulares los tiene que convertir en distancia en metros y recién calcular la superficie. Porque no me va a calcular, si le meto valores de ángulos, no calcula superficie. Es una cuestión práctica cuando vayan a trabajar pero no viene el caso de para que lo tengan en cuenta nada más. Pero sí se puede calcular, se puede determinar la superficie en Google Earth, las coordenadas. Sí hay que configurar para que las muestren coordenadas planas o geográficas. Entonces, el ejemplo práctico, ustedes tenían que calcular la coordenada de un punto que estaba por acá. Y decía que este era 64, y acá era 68, y acá era 22, y acá era 26, por decir algo. Pero este número venía, acá abajo decía que venía de un 7, un 3 y un 12, grande así, y este venía de acá de un 3, un 5 y un 58, así. ¿Se acuerdan de eso o no? El primer valor que había acá tenía un 3, un 5 chiquitito y un 58, y después aparece el 58, 62, o sería el 56, no, 58, 56, 56, 60, 64, 68, y así van creciendo.
Y hasta abajo venía un 7, un 3 chiquitito y un 12. Es decir, era un 7, un 3, 12. Después venía 16, 20, 24, 28. Bueno, ¿sí? Entonces, ustedes tenían que calcular las coordenadas de este punto. Entonces, ¿cómo hacen? Dice, ese punto está, toda esta línea está a 7.322.000 metros respecto del polo sur, toda esta línea. ¿Sí? Bueno, este punto, ¿a qué distancia está respecto del polo sur? Bueno, para calcular eso tenían que interpolar. ¿Cómo se interpolaba? Bueno, medían la distancia que hay entre este segmento y este segmento, que era 4 centímetros. ¿Verdad? Entonces ustedes dicen, 4 centímetros en el papel representa 4.000 metros en el terreno. ¿Verdad? Entonces, ahora miden la distancia que hay desde este puntito hasta una de las dos referencias. Tomemos esta distancia. Entonces, si 4 centímetros representa 4.000 metros, yo mido 1 centímetro. 1 centímetro va a representar, ¿cuánto? 1.000 metros. ¿Verdad? 1.000 metros. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso significa que el punto que yo estoy buscando está a 1.000 metros por arriba de esta línea. Y bueno, si esta línea tiene coordenadas 7.322.000 metros, ¿cuál va a ser la coordenada de ese punto? ¿Por qué 23.000? Le suman los 1.000, porque ustedes tomaron como referencia este extremo. Ahora, si ustedes hubieran tomado este extremo como referencia, habría que restarle los 3.000. Si hubieran tomado la referencia de aquí arriba hacia abajo, le iba a dar 3.000. Normalmente el cálculo le iba a dar 3.000 metros. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Restar ¿a quién? A los 7.326.000 metros menos 3.000, te va a dar 7.323.000 metros. ¿Está? ¿O no está? Bueno, ahora, esa es la coordenada en X. Ahora, la coordenada en Y. Y bueno, tienen que medir la distancia que hay desde este extremo hasta este extremo, que también eran 4 centímetros. Y 4 centímetros representaba ¿cuánto? También 4.000 metros. ¿Sí? ¿O no? Bueno, entonces ahora miden la distancia que hay desde acá hasta acá, que era 2 centímetros. Le pongamos un número entero. Entonces, ¿cuántos metros hay desde este extremo hasta ese punto? 2.000 metros. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la coordenada de ese punto? La coordenada de Y de este punto. 3.500.000. 64.000. No. 66.000. Y entonces, la coordenada para este punto es 3.500.000. Hasta acá 64, pero el 64 más 2.000 son 66.000 metros. Entonces, la coordenada de este punto es 3.566.000 metros. O sea que me está diciendo que está a 66.000 metros a la derecha del meridiano central de la faja 3. Y está a 7.323.000 metros respecto del polo sur. ¿Sí? ¿O no? ¿Lo claro? Entonces van a traer perfecto ese ejercicio para el informe. ¿Sí?